eh, una breve reseña, una breve compilación, y anotando los puntos generales de un material destinado al desarrollo de la vida universitaria en el marco global de América Latina, digamos, heredera, digamos, del proceso, digamos, de despliegue de lo que fue el desarrollo universitario en Europa, donde se inicia la vida universitaria, y después haremos algunas menciones con respecto a lo que ha sucedido en la historia argentina y cómo todo eso se enmarca, indicando algunos hitos, algunos momentos, algunos periodos, por así decirlo, y continuidades y rupturas en ellos, y dando también contexto a la situación actual, y en particular también enmarcar la vida de la UNSO como una universidad que es heredera y continuadora de esos procesos. Y para retomar algunas notas del encuentro anterior, donde mencionábamos algunos aspectos de la universidad en Europa, eh, mencionar dos puntos que van a ser de interés por lo que sucedió y no sucedió aquí en América Latina y en Argentina, y que van a impactar y van a ser parte del inicio de esa suerte de genealogía del desarrollo universitario en estos lugares. En primer lugar, un punto importante es qué pasa en la época del Renacimiento y con la Reforma Protestante en Europa, y cómo impacta la universidad. Hemos dicho en su momento que la universidad comienza siendo en el siglo XIII, XIV, digamos, un lugar pionero del conocimiento, del saber. Si bien sostenida por los poderes políticos y religiosos, ¿no? Las universidades también son autónomas y conciben que esa universitas, es decir, esa unión de maestros y discípulos o profesores y estudiantes, tenían un poder en sí mismo, una autoridad en sí misma, en el sentido de que si esa comunidad está unida, es más importante que la legitimación de los poderes. De hecho, muchas universidades se fundaron por desmembramientos, dispersiones, separaciones, segregaciones de universidades preexistentes, ¿no? Hemos dicho que la Universidad de Oxford es un desprendimiento de París, la Universidad de Salerno de la Universidad de Nápoles y así, como confirmando que la universidad es esa comunidad que necesita, desde luego, sus estatutos, su formato y demás. Y que si el poder político, el poder dominante, quiere ejercer una tarea sobre ella, eh, la universidad puede decidir transformarse en otra cosa, cambiar de institucionalidad, eh, o el riesgo es volverse conservadora, reaccionaria, y eso es lo que de algún modo pasó en muchos casos. Por ejemplo, justamente en el Renacimiento, siglos XV, XVI, la universidad se vuelve como básicamente preservando los saberes dados, y no un gran lugar de debate, de discusión, de creación de saberes. Lo que sí resonó fuertemente en las universidades fue justamente lo que pasó con la Reforma Protestante, y debates teológicos y debates acerca de estas cuestiones, digamos, con respecto, digamos, a la interpretación correcta de la Biblia, y debates de ese tipo, sí repercutieron mucho en las universidades, y porque justamente pasó que fue en el seno de las iglesias, de la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, donde surgieron muchas veces las inquietudes de crear universidades. Y de hecho las universidades que nacieron en la contrarreforma, es decir, la respuesta que dio la Iglesia Católica a esa reforma de Lutero, de Calvino, de Enrique VIII, tuvo en la universidad un foro, un lugar donde se debatieron, y además tuvo una misión también, digamos, eh, evangelizadora y creadora, digamos, del espíritu religioso y de los debates que eso implicaba, pero al mismo tiempo un compromiso con los saberes y con las tareas que puede tener una universidad. Recordemos a todo esto, o mencionémoslo, que nosotros hoy pensamos que el sistema educativo comienza, digamos, desde jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad, etc. Pero la verdad que la historia ha sido un poco a la inversa. Primero ha habido universidades, después, de algún modo, no sé, liceos preparatorios para la universidad, después se incorporó la educación
inicial, lo último que se ha incorporado en el sistema educativo han sido las salas de jardines de infantes, es decir, a la inversa de lo que sucede en la cronología de la vida, ¿no? De hecho, era bastante exclusiva y compleja la llegada a la vida universitaria, porque la preparación para llegar a la universidad suponía que alguien tenía que formarse con saberes previos para ingresar a la universidad, y esto eran tareas privadas o, bueno, como hemos mencionado en su momento, en esos orígenes de la universidad, en el mundo eclesiástico, en el clero, que había una dedicación de claustro, de vida, ¿no? A la religión, y por lo tanto la pertenencia al sistema religioso, ¿no? Bueno, efectivamente estos debates, y especialmente la orden de los jesuitas, creada por Ignacio de Loyola como forma de contrarrestar la reforma protestante, impactó mucho en la creación de las universidades, y las universidades que se forjaron aquí en Latinoamérica. Eh, Prontamente se crearon universidades. Ahí en el material que compartimos hacemos una breve reseña de las universidades que se crearon, pero ya, digamos, pocos años de arribados los españoles a América, ya crearon universidades. La primera, la Universidad de Santo Domingo. eh, Nos ubicamos en el año 1538. Pensemos que pasaron poco más de 40 años de la llegada de los españoles y ya fundan universidades, es decir, la importancia que tienen, ¿no? Eh, claro, ¿con qué misión, con qué función? Seguir formando el clero secular, ya no estar solamente, digamos, del centro europeo, digamos, sino empezar a formar al clero, y también formar digamos, a los funcionarios, y por otro lado tener una tarea, sí, evangelizadora, a los aborígenes, a los locales, digamos, imbuirlos del espíritu eh, europeo, religioso, ¿no? Bueno, con todos los matices que uno podría imaginar, y que hoy a la distancia lo leemos quizás de otro modo, ¿no? Pero con esas tareas que en su momento en Europa no tenían, no eran tan así, y desde luego con esta otra marca que es: nacen amparadas por el poder político y religioso, ¿no? Pensemos que las universidades en Europa discuten ese poder político y religioso, recordemos, a riesgos de volverse conservadoras y reaccionarias si son captadas por esas estructuras que pueden ser tanto el papado o un obispado, porque a veces las universidades estaban en esas cuestiones, digamos, incluso debates internos, ¿no? Entre el papa y el obispo, por ejemplo, y el poder político, es decir, los reyes o las personas políticas que de algún modo también sostienen o discuten con las universidades. De modo tal entonces que este es un primer rasgo, ¿no? Las universidades nacen como parte de esa gestión de la llegada europea aquí a América, con tareas que tienen que ver justamente con eso: seguir formando al clero, formar los dirigentes que van a ser parte, ¿no? de la estructura política de las colonias, en primer lugar, y luego bueno, la incidencia en la evangelización, ¿no? Eh, entonces recordemos que no hay sistema educativo articulado como lo pensamos hoy día. Las universidades son la formación, digamos, única que hay, y forma, digamos, las clases que van a tener que ver con el destino de organización de todos los sistemas de vida que se van a desarrollar en ese periodo colonial. Eh, bueno, y aquí en el caso particular de la Argentina, la primera universidad que se forma es la Universidad de Córdoba, previamente en 1613. Pensemos que ¿no? Se empiezan a fundar las primeras ciudades aquí en el territorio que hoy sería Argentina a fines del siglo XVI, digamos, 1500 y pico. Y ya en 1613 el Colegio San Carlos se funda por los jesuitas en Córdoba, y pocos años después, en 1622, adquiere los estatutos de universidad. En 1622, ya hace más de 400 años, en estos territorios coloniales, en ese momento, ya funciona una universidad, desde luego con la inspiración de los jesuitas,
Y aquí, para marcar un modelo, que lo leerán bien en el texto, el modelo de la estrategia jesuítica, un modelo ecuménico y global. Ecuménico significa que eh, aspiran, digamos, a una especie de visión común con respecto a la interpretación de la verdad, del conocimiento que tiene la teología, su punto superior, pero que enseña todas esas artes que llamábamos liberales, ¿no? Eh, Esa estrategia ecuménica tiene que ver además con el valor religioso que está detrás de organización eh, general, ¿no? Y la estrategia global, el concepto global acá significa que en todas partes del mundo va a haber un modelo similar. Los jesuitas van a llegar a América, van a llegar a Japón, van a llegar a Filipinas, donde lleguen, la estrategia organizativa es similar, ¿no? Desde luego que también hay un color local, una necesidad local a la cual atienden, ¿no? Esta estrategia global también responde a, por ejemplo, a entender que cada universidad tendrá que ver cómo resuelve su financiamiento, cómo es su relación al poder político, cómo se subvenciona. Recordemos que hay tareas también vinculadas a eso, ¿no? A cómo sostenerse en la economía de estas universidades, ¿no? Eh, Desde luego, en un arraigo donde la iglesia está muy presente en la vida política, ¿no? De- de la conquista, ¿no? Y bueno, también hay particularidades en el sentido por ejemplo, carreras que se enseñan y no. Por ejemplo, no existió la carrera de Derecho en la Universidad de Córdoba y, por ejemplo, personajes así de la historia argentina que tienen que ver con el proceso independentista no se formaron en Derecho aquí, tuvieron que ir o a Chuquisaca o a España misma, ¿no? Para formarse en Derecho, ¿no? Esto va a aparecer tiempo después, ¿no? Bueno, y entonces los jesuitas fueron esta orden religiosa que tuvo mucho impacto en la educación y desde luego en la educación superior, porque era lo único que había, ¿no? En este sentido, ¿no? En este sentido de la formación sistemática y de importancia para una sociedad. Eh, si alguno ha visto la película La Misión, que recuerda cuando los jesuitas fueron expulsados, ¿no? Cuando se termina el periodo colonial y empieza el periodo de los virreinatos, ¿eh? Cuando la familia de los Austrias no tiene descendencia en España, bueno, y llegan los Borbones, otra una familia francesa que empieza a gobernar en España, familia que sigue gobernando hasta ahora, digamos, son la Casa Real vigente, cambian la visión acerca de la política, convierten estas regiones no en colonias, es decir, de dependencias directas del rey, sino que convierten en virreinato, o sea, estructuras políticas inferiores a la península ibérica, digamos así. El reino es España, y la España europea, y el resto de tierras se convierten en virreinos, o sea, pierden jerarquía. Aunque parezca una paradoja, la palabra colonia era más importante políticamente que el reinato, que parece sonar mejor, pero no. Y esta estructura también impacta en varios órdenes, ¿no? Y justamente de la mano de la expulsión de los jesuitas. Esta expulsión que implica que la Universidad de Córdoba, en este caso, que es la única universidad que existe en esta parte, digamos, en lo que hoy es el territorio argentino, eh, en primer lugar pasa a ser, digamos, administrada o gestionada por la Orden de los Franciscanos, que es una orden que no tuvo un acento mayor en la educación. Otra inquietud tiene esta orden con respecto a su misión, ¿no? Ser un San Francisco así. Otra visión tiene, digamos, de lo que es o sea, la prédica o la visión de cómo ejercer el cristianismo, digamos. Los jesuitas son más intelectuales, están en los debates más fuertemente teológicos y lo que es la formación de cuadros, de dirigentes y demás, ¿no? Eh, ¿No? Los franciscanos tienen otra visión, digamos, de trabajo, ¿no? De inserción de otro orden en la comunidad. Con lo cual es también una especie de dejar un poco en manos de los impulsos de quien toque allí estar y si hay un buen rector, bueno, mejorar las cosas o no.
También esto implicó que empezó a depender del gobierno local de Córdoba, ¿no? Fue importante la figura del deán Funes como rector, que efectivamente en este momento de si, dependiendo la figura que esté allí y del impulso, puede tener mayor o menor desarrollo. Eh, y por otro lado, acá en Buenos Aires no había nada que fuera parecido a una universidad, solamente había una estructura de formación de lo que serían las prácticas médicas, que es llamado el protomedicato, para formar en ciertas artes de la salud, pero nada que sea una formación sistemática como una universidad, ¿no? Eh, entonces esta estrategia ecuménica y global de los jesuitas se debilita justamente por su expulsión. Y recordamos, ¿no?, que se había cerrado la Universidad de París a fines del siglo XVIII y se retoma con otro formato, con otro modelo, que es el modelo napoleónico, justamente refundada, reabierta por Napoleón, con otra estrategia. Si recordamos que era la estrategia de formar los cuadros políticos, sí, ahora en el sentido de lo que se entendió como concepción del Estado, el Estado napoleónico, de un carácter más laico, fuera de lo clerical, digamos, con otros valores, los valores de la Revolución Francesa, etcétera. Y esa universidad es otro concepto de universidad distinto al de los jesuitas, es el que va a impactar en la creación de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, creada en 1821, a instancias de Bernardino Rivadavia, y el presbítero Antonio Sáez es el encargado de armar la universidad, redactar sus estatutos, armarla. Eh, bueno, no casualmente, incluso aun cuando viene bajo el espíritu napoleónico, de la Universidad Napoleónica, tiene una facultad de teología, ¿no? Uno le parecería un poco extraño pensar que en la UBA existiera una facultad de teología, pero lo tenía en su momento, ¿no? Y nace, bueno, con todas las cuestiones rudimentarias o iniciales que puede tener la universidad. Es cierto que la universidad en la época de Rosas deviene una universidad que empiezan a pasar las vicisitudes políticas. La universidad se convierte en una especie de lugar también de control de las vicisitudes, ¿no?, políticas en Argentina. Pensemos, no sé, las disputas entre unitarios y federales, ¿no? Eh, no menores, en algunos casos sangrientas. Eh, y si recordamos, en el modelo napoleónico, la universidad era una especie de ministerio de educación que empezó a organizar el sistema educativo, un sistema educativo que todavía es como rudimentario, pero que de algún modo tiene que ver con pensar el Estado como gestor de la educación y responsable de la educación y de formar la gente que necesita para su sociedad y para el funcionamiento del Estado. Pero además se convierte, digamos así, en una especie de ministerio del interior, de control de la política, ¿no? Eh, ya que estamos como marca global, quizá como línea de lectura, en la historia argentina, probablemente en otros lados del mundo es lo mismo, pero en Argentina esto es realmente evidente. Cuando la universidad ha estado bien, cuando la universidad ha tenido como un buen desarrollo en sus tareas esenciales, la docencia, la investigación, la inserción en la comunidad de distintos modos, cuando ha tenido, bueno, un respeto por sus mecanismos institucionales, su autonomía, etcétera, eh, son momentos que le ha ido bien al país también. O sea, es como un buen termómetro. ¿Qué pasa con la universidad? Es lo que está pasando en el país. Y si le va bien a la universidad, le va bien al país. Esto es como muy evidente, y después cuando señalemos brevemente otros momentos de la historia universitaria, esto lo encontraremos, ¿no? De modo tal entonces que tal vez podríamos decir que en cuidar el sistema universitario, con todas las vicisitudes que puede tener, con todas las problemáticas y cuestiones, es también de algún modo una señal de cómo está la comunidad, cómo le está yendo a la sociedad, qué está pasando en general con el país. Bueno, entonces llegamos ya al proceso de, más allá de los procesos independentistas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por así, la Constitución de la Argentina en 1853, la Constitución, ¿no? Supuso un cambio importante en lo institucional, ¿no? Esas dos únicas universidades que existían en el momento, ¿no? La Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, la UBA,
pasan a ser universidades nacionales, dependientes del Estado nacional. Esto es muy importante porque recordemos, la Universidad de Buenos Aires es la Universidad de Buenos Aires, o sea, de la ciudad de Buenos Aires. Es la única universidad nacional que no le ha agregado el adjetivo nacional, no es la UNBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, quedó la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Mantuvo el nombre previo, digamos, a su nacionalización, porque luego la UBA nace antes que existiera el Estado Nacional como la Universidad de Córdoba. Es una universidad que pasó por el periodo colonial, el periodo del virreinato, hasta llegar al periodo donde el Estado Nacional se formaliza, se establece. Y como le pasó a otros sistemas, como por ejemplo los sistemas de salud, los sistemas de seguridad, que también se nacionalizaron hospitales, se nacionalizaron, ¿no? Eh, el sistema de salud, el sistema judicial, los sistemas de, ¿no? de defensa. Esto, bueno, tiene el buen impacto de depender de un presupuesto nacional, pero también la dependencia de la centralización de Buenos Aires, porque todo esto es, digamos así rápidamente, políticamente hablando, una dependencia a lo porteño, ¿no? A Buenos Aires. Recordemos que en 1854 Buenos Aires no forma parte de esa Confederación Argentina, ¿no? Urquiza gobierna, el primer presidente sí, de la Constitución, gobierna en Santa Fe. Buenos Aires no acepta esto y después, bueno, se anexan, ¿no? Se juntan después de la batalla ¿no? de Buenos Aires contra la Confederación, donde gana, digamos, Mitre de Buenos Aires. Eh, si bien Buenos Aires se suma a Argentina, en realidad de alguna manera fue al revés. O sea, esa nacionalización, donde Buenos Aires pasa a ser capital de la Argentina, y de algún modo nacionalizando todas estas instancias, como la educativa, la de seguridad, la salud, es que todo aquello que era local, por ejemplo, la Universidad de Córdoba, pasa a ser universidad nacional, es decir, pasa a depender de los mecanismos de la estructura de Estado Nacional. Con lo cual es una manera, digamos, de depender de un poder central, ¿no? La universidad sigue desarrollándose, estas dos universidades, con su prestigio que va aumentando, pero, esto hay que decirlo, la universidad es un lugar que solo acceden, como decíamos, aquellos que tienen digamos, el poder económico de hacerlo, eh, y de algún modo, si bien la universidad es pública, remita a esa clase dominante. Hay una especie de buena relación entre la clase dominante, el poder político, el acceso a la universidad. Es así, digamos, todo ese proceso de estructuración de la sociedad argentina, del Estado argentino, desde 1862, digamos, desde Mitre hasta, digamos, la reforma de 1918, hay una especie de coalición de una clase, digamos, aristocrática, oligárquica, ¿no? Que funcionaba así en continuo, ¿no? Las figuras políticas eran las figuras que también estaban en las universidades, en los claustros, eran los que se formaban, ¿no? Y claro, no había mucha discusión para la formación de esas, digamos, de esa élite, ¿no? De a poco se van incorporando más carreras, más facultades en la UBA, y también aparecen, a veces de forma más rudimentaria y precaria, en algunos casos como universidades provinciales, como por ejemplo la Universidad de La Plata empieza siendo una universidad provincial, lo mismo pasa con la Universidad de Rosario, y después se nacionalizan, o sea, también se convierten nacionales por una cuestión también de presupuestaria y de necesidades políticas y de supervivencia de algún modo, pero también pasan a ser parte de esa estructura. Al mismo tiempo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a haber nuevas corrientes ideológicas, empiezan no solamente llegar grandes migraciones de gente, sino también ideas de renovación, ideas de darle más posibilidades, de acceder a mayores derechos y posibilidades a esas clases trabajadoras, a esas clases migrantes, y bueno, en el propio desarrollo ¿no? de lo que va a ser el entramado de la nación argentina, ¿no? Esas ideas nuevas también van afectando la vida universitaria, llevando también de la mano algunas cuestiones, no solamente sobre el acceso de mayor gente al sistema universitario, sino también renovación de ideologías en el sentido más bien teórico, ¿no?
y de qué tipo de profesionales se forman, ¿no? Un rector de la Universidad de Tucumán, Juan Bautista Terán, un famoso mensaje, dice: el hombre importante no es el hombre de escritorio, es el ingeniero, tan sabio como práctico, ¿no? Sí. Ahora no solamente hay que tener señores abogados, ¿no? Médicos, gente que se forma y con tareas que son, digamos, prestigiosas socialmente. Ahora hace falta eh, gente que transforme la realidad, gente que se vincule con un sistema productivo. Estas ideas impactan, ¿no? De un cambio ideológico y también, casi diríamos, epistemológicos, y qué tipo de conocimientos se quieren y qué tipo de inserción. Y esa puja también de las clases, digamos, de formarse, ¿no? Siempre ha estado y permanece ese espíritu de que la formación, el sistema educativo genera más posibilidades equitativas, ¿no? Eh, permite, digamos, movimientos sociales y demás, ¿no? Pero bueno, todo esto no es automático, esto suponen crisis, pujas y demás, ¿no? Eh, bueno, lo cierto es que ese sistema político tiene, digamos, después cuando lo que se empeña establece el voto obligatorio, universal y secreto, esta casta gobernante, digamos, con figuras como Roca y demás, eh, digamos, pierden el poder cuando se permite el voto universal obligatorio y secreto solo para hombres, recordemos. ¿Bien? Y gana el radicalismo, gana Hipólito Yrigoyen, y bueno, este espíritu reformista en el sentido de realmente permite, que sea realmente evidente que esta, este gobierno, este cogobierno de la universidad sea genuino, es decir, la universidad se cogobierna entre las autoridades, que las autoridades son generadas por el claustro docente, por el claustro no docente y por el claustro estudiantil, y además una renovación de planes de estudio, ¿no? Actualizados. Y, bueno, todo ese espíritu, además que tenía que ver con el ingreso de problemáticas y de un nuevo aire social, de un clima de época, y además, bueno, con nuevos intereses, con nuevas instancias de formación, y esto impacta mucho en la renovación de las universidades. Y como decíamos, siempre va a estar un poco al ritmo, al calor de las vicisitudes políticas. Después, digamos, el primer golpe militar, puro contra Irigoyen, también impactó a las universidades. La universidad vuelve a ser conservadora, ¿no? Desde luego, acá comienza un proceso de paulatino desarrollo de la vida universitaria, siempre en el ámbito de la universidad pública, es decir, financiada por el Estado y por, digamos, solo el sistema universitario está en manos de esas universidades. En la época de Perón, digamos, la universidad también recibe el impacto de un mayor acceso al estudio, porque hay toda una inquietud por ampliar los derechos de los trabajadores y demás, y también el acceso a la educación. Se forma la Universidad Obrera Nacional, que deriva después en la UTN, o sea, Tecnología Nacional, con la idea de formar, entonces, también, digamos, profesionales vinculados a un proceso industrial, no solamente entonces a esta élite o a estas artes liberales, sino efectivamente vinculadas a- a carreras que impacten, digamos, en la comunidad y en el desarrollo de un modelo de país. Es cierto también que en la época de Perón, para ser docente, eh, las designaciones eran decretos presidenciales, ¿no? Bueno, con las vicisitudes que ha tenido todo ese proceso acerca de quién es nombrado y cómo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, algunos entrarían, algunos no, por filiación, ¿no? Bueno, el derrocamiento de Perón fue un poco el contrapeso hacia el otro lado, ¿no? Digamos, un seguimiento y una persecución. ¿No? Recordemos que siempre que ha habido convulsiones políticas, esto impactó a las universidades para bien o para mal, siempre que hubo cercenamientos o hubo manejos ideológicos, esto no ha beneficiado a la universidad en el sentido de libertad eh, y la tranquilidad y la estabilidad institucional que debe tener la universidad, porque alguna universidad tiene que proyectarse en el tiempo, ¿no? O sea, se crea un plan de estudio y dentro de 5 o 10 años impactará, y esto no puede estar como siempre afectado de modificaciones repentinas, ¿no? Eh,
Un tema muy importante hacia finales de la década del 50 es la autorización del gobierno de Frondizi de la creación de universidades privadas. Esto es un viejo reclamo, especialmente de la Iglesia, que, como habíamos dicho, tuvo mucha participación en el proceso colonial, en el proceso del virreinato, y siempre estuvo vinculada a la educación. Pensemos todavía en los colegios religiosos, los colegios confesionales, los colegios parroquiales, han sido y fueron fundamentales en la educación en Argentina, pero no tienen acceso a la universidad y de algún modo esto es una especie de posibilidad de que accedan. Recordemos la Universidad Católica, no solamente la de Buenos Aires, de La Plata, en Salta, la Universidad como El Salvador, la Universidad de Morón, muchas universidades vinculadas a la iglesia, a las instituciones, a las congregaciones, ¿no? Pensemos, El Salvador es una universidad jesuita, ¿no? Papa Bergoglio, figura emblemática de la Universidad del Salvador, ¿no? Eh, bueno, esto es muy importante y además otras universidades que no eran confesionales y que también a fines de los años 50, a principios de los 60 se empiezan a desarrollar, ¿no? La Universidad de Belgrano, la UADE, la Universidad Museo Social Argentino, todas viniendo de un proceso de ser terciarios o formaciones preliminares a la universidad, y ahora empiezan a tener la posibilidad de ser universidad. Eh, con lo cual entonces empieza a enriquecer, a variar el panorama, ¿no? Eh, la década del 60 es una buena década para la universidad, el desarrollo, la investigación, eh, la formación de profesionales, ¿no? Es un momento muy importante, ¿no? Desde luego la universidad como élite es la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ¿no? Pero otras universidades también desarrollan muy bien sus planteos y crecen mucho en matrícula, ¿no? Recordemos otra vez más La noche y los bastones largos, otro episodio asiago para la historia universitaria, para la historia en general del país, ¿no? Lo cual implicó ya una migración de docentes, un cuestionamiento, digamos, del poder político de la universidad, y esto derivó en dificultades y problemas, ¿no? Eh, el gobierno de Onganía, proceso militar, derrocando al gobierno de Ilia. En primera etapa es una etapa meramente represiva para la universidad, y después hay un proyecto interesante, más allá de que venga de un gobierno así de facto, que fue el llamado Plan Taquini, que tuvo que ver con tratar de imitar un poco el modelo de los campus americanos, hacer universidades que no estén en el centro de la ciudad, sino un poquito en las periferias, que puedan tener eventualmente residencia. Acá en Argentina es mínima la residencia estudiantil, ¿no? Uno ve películas norteamericanas y uno ve la residencia, los chicos viviendo en el campus y demás. Acá esto es mínimo. Eh, y que es salida del centro urbano se dediquen básicamente a, a la formación, a la investigación, que generen carreras nuevas, también de impacto en la comunidad, el desarrollo local, y que descompriman las universidades, tanto en matrícula como en cuestiones políticas, ideológicas, a grandes universidades. Por ejemplo, se crea la Universidad de Luján, en este plan Taquini, para descomprimir un poco la Universidad de Buenos Aires y un poco la Universidad de Rosario, la Universidad de Lomas de Zamora, también para descomprimir un poco Buenos Aires y La Plata, se crea la Universidad de Río Cuarto, con la función también de ¿no? Descomprimir Córdoba, la Universidad de Salta, para descomprimir Tucumán, que eran esas grandes universidades, ¿no? Claro, y todos estos procesos que eran interesantes, después un poquito naufragaron, por lo menos desde este modelo inicial, porque se empezaron a replicar las carreras tradicionales, por pujas también digamos, de los profesionales que quieren tener sus carreras allí, supongamos, ¿no? Repetir no sé, por ejemplo, la carrera de Derecho, ¿no? Que tal no era necesaria, pero bueno, la puja a veces de los intereses locales, de los magistrados o de los abogados locales que quieren también tener carreras, quieren ser docentes, etcétera, ¿no? Eh, Y luego entramos ya en la década del 70, con todos los albores y circunstancias políticas, y un momento de los más oscuros, probablemente el más oscuro de la historia política universitaria, fue la dictadura, digamos, el derrocamiento del gobierno peronista, que ya ahí comienzan las cosas un poco complicadas. Un señor llamado Ivanisevic, que es el ministro de Educación, bueno, un momento también muy oscuro, ahí todavía en el gobierno de Perón, ¿no? De Isabel Perón. eh, ya de persecución y más, pero que esto se acentúa notable y ominosamente en el gobierno
de la dictadura militar. Momentos, digamos, si decíamos que va al pulso de lo que pasa en la historia argentina, la historia de la universidad, ese es un momento oscuro, ¿no? Muchísimos eh, partícipes del sistema universitario, sean docentes, investigadores, alumnos, deben emigrar, desaparecen y demás. Esto también afecta a los planes de estudio, afecta a la dinámica, y por eso la llegada de la democracia, la universidad es un eco, un lugar de resonancia de todos el 83, ¿no? De nuevos aires y de una restauración, entre comillas, de los espíritus democráticos. Y en el gobierno de Alfonsín hay una visión global que es el Congreso Pedagógico Nacional como para darle una nueva consideración a qué es educar en Argentina y demás, y dentro de esos grandes debates, el debate de la vida universitaria, que se plasma años después con la ley de educación superior, que ya viene en el gobierno de Menem, y que instaura un poco el espíritu universitario, esa ley que en otro encuentro hablaremos un poco cuando la resonemos con el Estatuto de la UNSO, y que marca entonces las nuevas aires para la universidad, su democratización, su sistema de claustro, su gobierno, sus formas de acreditarse, sus formas de seguir concibiendo la autonomía y la autarquía, y desde luego un crecimiento muy importante en cuanto a la cantidad de universidades y a las públicas y privadas y a la inserción que tiene el sistema universitario en Argentina. Este panorama entonces es un panorama que es simplemente para acompañar la lectura del texto y para indicar algunos aspectos, como para ir puntualizando algunas cuestiones y que nos sirva como para tener una visión de qué son las universidades, cómo llegamos ahora, y qué es lo que ha pasado allí, ¿no? No nos hemos metido mucho en los aspectos de los contenidos, de la formación y demás, sino aspectos generales de modelos y momentos y esa sintonía que ha tenido la vida universitaria con respecto a la vida del país. Les dejo un fuerte abrazo y nos encontramos en un próximo video para hablar sobre la ley de educación superior y el estatuto de la Universidad de la UNSO. Les mando un fuerte abrazo.